Entonces, la primera pregunta de la tarea es ¿cómo usted definiría a un líder o a un pastor de alto impacto? De acuerdo a la lectura. Bienvenida. Sí, obviamente que sí. Un pastor que tenga un programa intencional de hacer discípulos. ¿Alguien más levantó la mano? Emilia. Bien, bien. O sea, que sea una persona auténtica. Correcto. Aunque la pregunta dice el pastor, aplica también a cualquier líder. Un líder de alto impacto. ¿Cómo se compara? ¿Alguien más? Sandrina. Una definición muy completa, muy funcional. Eso lo sacó usted, no lo copió y lo pegó. Ah, de usted, de lo que usted entiende. Muy buen entendimiento entonces de la hermana Sandrina. ¿Alguien más? La pregunta número 1, ¿cómo definiría un pastor o un líder de alto impacto? Allá. Una de las características sería disposición para buscar a las ovejas perdidas. Bien, ¿alguien más? La número 1. Hermana, adelante. Muy bien, muy bien. Y para tener discípulo, el pastor tiene que ser un discípulo. Un discípulo que nunca piense que llegó, sino que está aprendiendo. El discípulo no cree que terminó, sino que estamos en una tarea continua de crecimiento, de mejora. Nunca podemos decir, no, yo tengo tantos años en la iglesia y ya yo no necesito crecer. Si te encierra de esa forma, entonces no vas a crecer. Uno tiene que tener la actitud de que yo tengo hambre y tengo sed de que Dios me siga cambiando. 3 minutos antes de meterme en la caja, todavía está el Espíritu Santo cambiándome. Amén, hermano. Eso es una tarea que no termina hasta la muerte. Ya después de ahí ya no hay más cambio, pero todavía agonizando está el Espíritu Santo, obrando, provocando cambio en la vida de los creyentes. ¿Alguien más? Claro, claro, claro. Es como el universo. Cada vez que hacen un nuevo, ¿cómo es eso, Osvaldo? Con lo que miden, que miran para allá.
bueno, sería algo así como un telescopio. Cada vez que hacen uno de mayor potencia, descubren que el universo está más, es más inmenso. Y cada vez que aumenta la potencia del aparato, lo único que hacen es descubrir que el universo es más grande. Entonces, en la medida en que Dios nos va cambiando, cuando volvemos a leer la misma palabra de Dios, vamos a encontrar nuevas esencias, nueva sustancia, nueva enseñanza en esa misma palabra que la habíamos leído otras veces. Bien, entonces el discípulo, el pastor, el líder debe estar en la actitud de ser cambiado, de ser transformado. Eso implica que hay que pedir perdón, hay que confesar cualquier falta que uno cometa. Hay que entender que somos pecadores en manos de un Dios que quiere cambiarnos. ¿Cuántos son pecadores en manos de un Dios que lo quiere cambiar? Todos somos pecadores en manos de un Dios que nos quiere cambiar. La número 2, ¿qué dice? ¿Cómo se compara la definición del sueño de Dios para ti con tu comprensión actual de cómo Él te ve? Dios tiene un sueño contigo. Y entonces, ¿cómo tú comparas ese sueño que Dios tiene contigo con cómo Él te ve ahora mismo? Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuál era el sueño de Dios con José? Ok, el sueño de Dios con José era ponerlo por encima de todo el mundo. ¿Sí o no? Y cuando él estaba en la cisterna, él pensó eso. Cuando él fue tirado a la cárcel del general del rey, del verdugo del rey, él pensó que eso. O sea, si tú un día me vas a poner por encima, yo nada más estoy cayendo abajo. Cae en una cisterna, en una compañía de esclavos. Una mujer le da lo calumnia. Yo no sé si es verdad, pero leí en internet hoy que una mujer se soñó que un hombre abusó de ella y fue y lo sometió. Y lo condenan al hombre. Digo, pero esto es lo último. Yo no sé si es verdad, pero eso yo lo encontré increíblemente ridículo, totalmente ridículo. Pero como están las cosas, cualquier cosa puede pasar. Porque hay países donde hay unas leyes. Por ejemplo, en España, tú no puedes defenderte de un ladrón. Aquí tú agarras un bate, un palo, un colín, cualquier cosa y te defiendes de un ladrón. Pero oiga el colmo del colmado. Si tú andas con un lápiz, y tú manifiestas que la intención tuya es picharle un ojo a un ladrón que te venga a atracar, ya te meten preso. Y a muchísimos ladrones, después que lo agarran, lo sueltan. Que no. Lo que no hay gente que no sea ladrones, porque es el paraíso de los ladrones. Bien, ¿cómo Dios te ve? ¿Cuál es el sueño que Dios tiene contigo? Esa es la número 2. Él nos puede iluminar y nos puede ayudar para que nuestras
Vamos a hacer entonces la pregunta más simple. ¿Cuál es el sueño de Dios contigo, hermana Lidia? Pero ya usted sabe cuál es el sueño de Dios con usted. Eso hay que descubrirlo. Porque eso nos va a evitar dar mucha vuelta innecesaria. ¿Cómo José supo cuál era el sueño que Dios tenía con él? Dios le dio un sueño. Y el Dios que da sueño y que le habla a José, no sigue hablando, no sigue dando sueños. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que pedir, no Señor, ¿cuál es el sueño que tú tienes conmigo? Porque el sueño mío es una cosa y lo que Dios está soñando conmigo es otra cosa. ¿Cuál era el sueño de José? Hijo de un hombre rico, criado con toda la delicadeza del mundo, un popi. Eso era José. Tuniquita de colores, toda la tiguerita atrás de él con esta cuestión. ¿Cuál era el sueño de José? Ser un vivir bien, no pasar trabajo. Eso era lo que él soñaba. ¿O no? Hijo de un hombre rico. Y el niño ñoño de papi. El niño de papi. Entonces el sueño de José era vivir bien y disfrutar su bondad. Ahora Dios tenía otro sueño con él. ¿Entienden ahora la diferencia? Una cosa es lo que yo sueñe, como Freddy Peña, y otra cosa es lo que Dios haya dicho o lo que Dios haya determinado que va a soñar, que el sueño que Él tiene conmigo. Entonces, lo interesante es que descubramos qué es lo que Dios quiere conmigo, porque así es como Él te ve. Cuando Él estaba en la cisterna, Dios estaba viendo a un virrey que está en una cisterna. Cuando lo metieron a la cárcel, Dios estaba viendo a un virrey que estaba en una cárcel. Dios te ve de acuerdo al sueño que Él tiene contigo. Este niño, vamos a suponer, Dios le dice, tú vas a ser mi pastor. Y aunque sea un niño, Dios lo ve como el pastor que va a ser. O sea, los sueños de Dios se cumplen. Y Dios te va a tratar de acuerdo a ese sueño. Ahora, para ser un virrey, había que pasar. Para Dios poner poder en tus manos, tiene primero que procesar tu corazón. Le voy a poner un ejemplo claro. El entrenamiento de los militares. ¿Por qué a los militares lo hacen coger tanta lucha? Y lo ponen a hacer pechadas, y lo humillan, y le dicen de todo, y aquello. Y óigame, mucha gente sale huyendo cuando lo están entrenando. ¿Y por qué ese entrenamiento es tan fuerte? ¿Y por qué les rompen el ego al recluta? ¿Por qué? Porque ese tipo va a andar con una pistola enganchada. Y si él no aprende a coger presión, cada vez que tenga un problema, la jala y mata a una gente. Pero a él hay que prepararlo, hay que entrenarlo para que coja presión y no reaccione. Por eso a los reclutas de la guardia y de la policía lo suapean, hacen de todo con ellos, le ponen castigo, les rompen su ego para que tengan control. Es raro que un policía dé un balazo. Piensen que hay 35,000 policías
Y no están dando balazos los policías, 35. Ya cuando ellos tiran es porque es obligado. Y hay otra cosa, pastor. En algunas películas que uno muchas veces ve, es como cuando un militar es apresado por el enemigo contrario, donde él va a pasar un proceso en todos los sentidos. Entonces, yo creo que lo preparan para lo que puede venir en el futuro, de las cosas que se pueden presentar, y esté preparado para poder mantenerse firme en un secuestro, en lo que sea. Entonces, yo creo que volviendo a la palabra, o mezclándolo con la palabra, Dios prepara a uno para cuando llegue ese momento, uno pueda mantenerse y no salirse del propósito o lo que Él tiene con uno. Porque yo vi algo y me llamó la atención, que a veces cuando he escuchado muchas personas, en cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, lo pasó por el desierto y cruzaron por el Mar Rojo, y Él le dijo que iba a llegar a la tierra prometida, pero Él no llegó a la tierra prometida. Porque no llegó, porque no se mantuvo como Dios quería que él se mantuviera, y hubieron ciertas situaciones que se presentaron, las cuales él no llegó. Sin embargo, le dijo que sí. Entonces yo entiendo que hay una parte humana de nosotros, que es la que Dios trabaja para que nosotros nos mantengamos y acuerdo al propósito de Él, el cual tiene común, como dice la palabra, aquel que comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Y a veces, para concluir, Dios va entrando a uno en un lugar sin uno darse cuenta. Y cuando viene a ver, está ahí. Un ejemplo, yo puedo poner un ejemplo mío. Yo duré casi un año sentado en esa esquina. Y el pastor a veces decía que cuánto yo me iba a identificar con la iglesia, que qué yo iba a hacer. Y yo decía un día, y sin darme cuenta, Dios me involucró en la iglesia. Sin darme cuenta, el pastor, Dios lo usó para involucrarme en la iglesia. ¿Cómo pasó? Un día que la pastora estaba enferma y no podía venir, y me escribe y me llama: mira, queremos que se sustituya a la pastora. Pero yo nunca pensaba involucrarme así tan rápidamente. Entonces, Dios hace eso en la vida de uno para llevarlo donde Él quiere, como Él ha prohibido. Bien, entonces Dios te va a tratar a ti de acuerdo al sueño que Él tiene contigo. Y tus procesos y tus pruebas y tus luchas y tu batalla es parte del entrenamiento para que tú llegues a donde Él quiere que tú llegues. Así que toda la crujía que uno pasa como cristiano es parte de un proceso. Eso no es porque Dios no puede darte, Dios siempre puede darte, Dios puede resolver cualquier problema, pero permite situaciones desagradables, fuertes, terribles en nuestras vidas para capacitarnos y prepararnos para un ministerio, donde nosotros vamos a ayudar a gente que pasaron por donde nosotros pasamos y que tuvieron la lucha que nosotros tuvimos, y Él nos pasó por ahí para poder luego ser instrumento de bendición. Vamos a dejar las preguntas para el final, las otras 3 que quedan. Diga, hermana Rosemary. Sí, y otra cosa de José era que José aprendió a depender de quién. Pero en su casa no tenía que depender de Dios, él tenía papi. Cualquier problema, papi. Entonces allá afuera en el extranjero tuvo que aprender a depender de quién. De Dios, porque papi no estaba ahí. Y ahí entonces Dios se glorificó. Todo lo que Dios hace en la vida de un creyente, nos guste o no nos guste, todo obra para bien. Seguimos entonces aquí, Samuel. ¿Cuál es el perfil de un discípulo? Es decir, ¿cuál es la característica de un discípulo? Si yo le preguntara a una soltera, creo que tengo un par por aquí, o más de 2.
por qué tipo de hombre tú estás orando. Entonces tú me dirías, bueno, lo primero que yo quiero es que sea un hombre cristiano. Hay hermanas que me van a decir que no sea ni bajito, ni gordito, ni calvo. No, son problemáticos los bajitos, gorditos y calvos. Tienen la venta pesada. Y las solteras comenzarían a decir cuáles son las características de ese hombre que quieren o que le están pidiendo a Dios. Eso es lo que se llama el perfil de esa persona. ¿Cuáles son las características que tú quieres que esa persona tenga? Porque a Dios se le pide de manera específica. A Dios no se le pide, Señor, dame un compañero, no. Señor, dame un hombre que sea así, así, así y asá. Exacto, ¿verdad? El perfil de un discípulo. ¿Qué tipo de discípulo que Jesús quiere que tú y yo seamos? Ahí está Romanos capítulo 12. Por lo tanto, hermano, ¿sí está bien, Samuel? Sigue. Yo voy a leer uno y uno de ustedes lee el dos. O sea, yo voy a leer los nones y ustedes leen los pares, ¿de acuerdo? Vayan preparando. Por lo tanto, hermano, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El 2. El 3. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Si el que es de prestar un servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que enseñe. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Todos ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Ese es el capítulo 12 de Romanos, de donde se sacan toda la enseñanza de este librito. Todo sale de ese capítulo. Y son las cosas que vamos a estar viendo ahora. Samuel, estamos trabajando el perfil. Ok, lo dejamos ahí. Bien, el perfil de un cristiano tiene que ver con 5 relaciones que un cristiano debe sostener. La primera relación es totalmente vertical con Dios. La segunda relación es con el mundo. Ustedes pueden ir anotando porque eso hay que anotarlo ahí. ¿En qué página están? En la página 12. La tercera relación es contigo mismo. La cuarta, ¿con quién es?
con otros creyentes, con la comunidad de fe. Y la quinta, con los no creyentes. Cada uno de esos, ahí está la cita, ahí está el texto. Y como no está el capítulo, es porque es Romanos 12, solamente están poniendo los versículos. Antes de avanzar, entonces, ¿qué es lo que decimos? Un verdadero discípulo va a mostrar su cristiandad, él va a mostrar cuánto tiene de Cristo en sus relaciones. Alguien no puede subirse para una loma y decir, yo soy el creyente más consagrado del mundo porque estoy en una loma. El verdadero creyente va a mostrar a Cristo en su interacción con Dios, con el mundo, consigo mismo, con los creyentes y con los no creyentes. Así que ser cristiano es algo muy práctico. ¿Dónde vamos a ver a Cristo? En nuestras relaciones, en esas 5 relaciones. Y entonces ahora va a pasar a decir cuál es la actitud que tenemos que tener en cada relación. Seguimos, Samuel. ¿Qué tenemos que hacer con relación a Dios? Ahí lo dice. Con relación a Dios, ¿cuál es la actitud que uno tiene que asumir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Rendirse. ¿Por qué rendirse? Porque Dios es el Señor y nosotros somos su siervo. Y Dios siempre va a hacer su voluntad, quiera usted o no quiera. ¿Qué hizo Jonás frente a una orden directa de Dios de que fuera a Nínive? ¿Qué hizo Jonás? Si Nínive era para allá, él cogió para el otro lado. ¿Dónde terminó él? Pero ¿dónde terminó él al final? En Nínive. Tú puedes ir voluntariamente o Dios manda un peje. ¿Qué tú quieres? O te lleva el peje o tú vas voluntariamente. Yo no sé si ustedes han preparado peces para cocinarlo. Huelen bien los peces. Imagínate 3 días adentro de una ballena. En el estómago de una ballena. ¿Qué hay en el estómago de una ballena? Quizá incluso hasta carne que ha comido y que no ha digerido y está ahí podrida. Ese viaje de 3 días fue una tortura, hermano. Además, con la incertidumbre de que tú no sabes si iba a vivir o iba a morir. Porque tú estás dentro de un pez. Así que, ¿qué es lo mejor que tú puedes hacer con Dios? Vete por la buena, mijo, porque como quiera Dios va a terminar haciendo contigo su voluntad. Yo recuerdo una hermana que Dios la mandó a predicar, no sé para qué sitio. Ella dijo que ella no iba para allá. Después le dio un cáncer y le quitaron todo esto de aquí y hablaba por aquí. Y entonces fue. Y hermano, ve voluntariamente si Dios te está guiando a algo, haz eso que Dios quiere. Porque como dijo la hermana Lidia, Dios quiere para ti, ¿qué cosa? Lo mejor, lo mejor. Lo mejor que podemos hacer es rendirnos. ¿Qué es lo que hay que hacer con Dios? Rendirnos. Hacer su voluntad. Ese hombre parece que no se relacionaba con la conducta
Exacto, conveniencia, son dos factores y hay muchas voces. correcto. Y para entender o escuchar esa voz, hay que estar bien cerca de Dios. ¿Quiere Dios que tú seas un discípulo? Si esa es la voluntad de Dios, tú vas a ser un discípulo entero o por pedazo. Pero termina siendo un discípulo. Ah, que Dios tuvo que romperte un brazo para que tú entendieras. Ah, pues no tiene problema. Él usa gente manco también. ¿Verdad que sí? Y cojo, él no le da mente a nada. Entonces, lo que yo quiero decir es que frente al llamado que Dios te hace o al sueño que Dios tiene contigo, lo mejor que tú puedes hacer es rendirte a Dios. Tú tenías un sueño, Dios tiene otro. ¿Qué tengo que hacer? Asumir el sueño de Dios, rendirme frente al sueño de Dios y frente a su voluntad. Y con respecto al mundo, ¿cuál es la actitud? Separarnos del mundo, porque el mundo tiene una serie de valores que son opuestos a la palabra de Dios. Amén, hermano. Por lo tanto, como el mundo se opone a Dios y a lo malo, ¿cómo el mundo le llama? Bueno, y a lo bueno le llama malo. Nosotros tenemos que estar separados de esa mala actitud del mundo. Y cuando hablamos del mundo, no nos estamos refiriendo al cosmos o al universo o al mundo como seres humanos, sino a ese sistema de valores que se opone a Dios. Amén, hermano. Porque hay gente que dice, no, que yo no quiero nada del mundo, pues entonces tú vas a andar a pie. No te montes en los carritos de concho, ni en la guaguita de la T, porque eso es del mundo. Y hay una gente que se van al extremo. No son las cosas que están en el mundo, es el sistema de valores del mundo que glorifica la mentira, glorifica el aborto, glorifica la traición. Las cosas malas el mundo la pone como buenas y las cosas buenas la pone como malas. En cuanto a nosotros mismos, ¿qué dice, qué recomienda el texto? Que seamos como sobrios, es decir, no nos creamos ni más alto ni más bajo, sino que tengamos sabiduría. En ese sentido, hay unos cuestionarios que ayudan mucho porque uno mismo no se da cuenta de muchas cosas que uno hace que quizás no están bien, pero otra persona cercana a ti, con buena intención, te puede señalar si uno está haciendo algo malo. Samuel me señaló que la guagua sonaba. Yo estoy acostumbrado a andar en ella y ya yo estaba acostumbrado al sonido. Y entonces la llevamos al taller. Hoy me la entregaron. Y hoy cuando me la entregan, veo la gran diferencia, que eso es un silencio. No sé, se oía el aire acondicionado hoy, cosa que yo no lo oía. Porque la guagua tenía un sonido adelante que no, ya yo me había adaptado, pero Samuel no. ¿Me explico? Entonces alguna vez uno tiene cosas que ya tú te adaptaste, pero otro no. Entonces cuando tú tienes a algún amigo o alguien, hay ejercicios que son de evaluación para que el amigo te señale a ti qué cosas uno sin darse cuenta lo está haciendo mal. Porque ya uno está acostumbrado y no se da cuenta. Entonces cuando uno se va a autoevaluar, debe de ser sobrio. Sobrio es lo contrario de borracho. Un borracho se desconecta de la realidad. Entonces uno tiene que ser realista. Yo tengo defectos. Algunos me he dado cuenta de ellos, otros no. También tengo virtudes. Pero tengo que ser sobrio y no puedo ocultar mis defectos, sino que hay que descubrirlos y trabajar con ellos. Así que cuando nos autoevaluamos, tenemos que ser honestos,
sobrio con nuestra autoevaluación. ¿Qué vamos a hacer con los otros creyentes? ¿Cuál es nuestra tarea con los otros creyentes? ¿Qué dice ahí? Servirle. La gente no puede resistir al servicio. En la conferencia ponían un ejemplo de una familia que se oponía a la iglesia de manera radical. Y murió uno de esa familia. La iglesia recogió toda la silla de la iglesia y se la llevó al velorio. Se fajaron a atender a la gente y a darle café. La iglesia se hizo como si el que falleció era parte de la iglesia, como si hubiese sido parte. Esa gente, óigame, eran totalmente opuestos a la iglesia y al evangelio. Después que pasaron los días del velorio, ¿para dónde usted cree que cogieron esa familia entera? Para la iglesia. Porque ellos dijeron, es que nosotros creíamos que los evangélicos nada más era bulla, escándalo y está señalando a uno como pecador. Pero vimos también que son amor. Entonces, el servicio a los demás, particularmente a nuestros hermanos, quita todo argumento. Quita todo argumento. Toda separación que pueda haber entre dos hermanos, el servicio lo quita. Si a alguien tú como que no le cae muy bien, sírvele. Mientras más lejos está de ti, calle atrás y pégatele y sírvele. Y de que tú tengas la oportunidad de servirle, tú vas a ver cómo el amor va a comenzar a fluir. Se van los prejuicios. Amén, hermano. Que el pastor tiene la cara dura. No, hermano. Después que usted me trata, usted ve que no es tan duro la cosa. Es que soy difícil de ver, que es diferente. Es que no es lo mismo que ser odioso. ¿Verdad, hermana Lidia? Entonces nosotros, ¿cuál es la actitud hacia los demás hermanos? Servirle. Y no es que el hermano lo merezca o no lo merezca, es que el discípulo está llamado ¿a qué? ¿Qué dijo Jesús? Yo no vine a ser servido, sino ¿a qué? Donde hay una necesidad, aparézcase. Donde hay un problema, trate de aportar una solución. Anótenme por ahí, a propósito. Anótame por ahí. Equipo de consuelo. Equipo de consuelo. Siempre hemos querido formar un grupo de hermanas que tengan el nuevo, ¿cómo se llama? Un himnario, para que cuando alguien fallezca, ese grupo de hermanas vaya a ese velorio a cantarle esas canciones. Yo le garantizo algo, nadie se opone a que usted vaya y le cante canciones de esas del himnario y le demos consuelo a esa persona, aunque no sea de la iglesia. No tiene que ser de la iglesia, no importa de quién sea el muerto. El dolor es humano y a nosotros nos toca consolarlo. Reírse con lo que se ríen. Entonces un buen discípulo tiene que aprovechar esas oportunidades para servirle a las personas y consolar, llevar consuelo. Nosotros podemos hacerlo a través de un equipo, 3 o 4 hermanas con el himnario
Y si no tienen café, ustedes me llaman y le mandamos un par de paquetes de café para que brinden café ahí. Con relación a los no creyentes, nosotros tenemos que ponernos la capa de Superman. Ustedes saben cuál es la capa de Superman, ¿verdad? Que es lo que le permite volar. Sin la capa él no vuela. Y tenemos que tener una actitud sobrenatural. Si yo le doy un pecozón a Vladi, ¿qué es lo normal? Que Vladi me tumbe con un derechazo. Eso es lo normal, porque ¿quién me mandó de freco a darle una galleta a Vladi? ¿Verdad? Me dio un trompón que hay que internarme en Ejón. Una semana ahí. Eso es lo natural. Ahora, ¿qué sería anormalmente sobrenatural? Y el cristiano está con la gente que no son creyentes. Nuestro trato tiene que ser sobrenatural, no natural. Si la vecina te echó la basura para tu frente, recógela. Tú no tienes fundita de esa plástica en tu casa. Cógela eso y échalo ahí en esa fundita. 70 veces 7. Y entonces usted tiene que limpiarlo otra vez. El Señor está obrando ahí. Sí. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Bueno, no nos vamos a meter ahí en el tema porque nos desviaríamos, pero manténganme eso pendiente para otro día. Aquí. Se acabó el problema. Sí, sí. Que tiran agua y el agua coge para allá. Sí, yo entiendo. Yo entiendo. Es un problema. Allá pasa eso. Ok. Al que te hace correr una milla, corre 2. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Y un hermano dijo: yo le doy la otra mejilla, pero como el texto no dice más nada, le entro.
Sí, dame la otra. Pero como no dice más nada, entonces yo le entro de ahí para allá. Porque no dice, nada más dice que ponga la segunda. Ok, pero la actitud dentro de lo que estamos diciendo es que frente a los no creyentes tenemos que tener una actitud sobrenatural. No podemos actuar en lo natural. Y si tú quieres hacer lo que es natural, tienes entonces que ir al Señor en oración. Señor, ayúdame, porque yo humanamente no puedo, pero tú sí puedes. Ayúdame, Señor, a poder actuar como cristiano. Yo le conté, pero lo voy a redactar por si alguno no estaba, que la pastora me llama: cariño, ven a buscarme. Y ¿qué es lo que te pasa? Al trabajo. No, ven a buscarme. Bajo de la segunda, José está ahí. Digo, cualquiera le dice a José que me preste la pistola porque yo no sé qué es lo que está pasando. Y yo soy un hombre que resuelvo lo que haya que hacer. Cuando bajo, digo, pero no. José era nuevo creyente y yo quería que él aprendiera a depender de Dios y no de la pistola. Ok, me fui. Cuando estoy en ese semáforo de la rotonda, estoy buscando una cosa que le pone al guía. El bastón, digo yo, con este bastón yo hago algo. Y estoy buscando el bastón y no lo encuentro. Al final, ¿qué es lo que dice que uno tiene que hacer? Le dije, Señor, yo no sé lo que está pasando, pero sea lo que sea, ayúdame a dar un buen testimonio. Y dejé de buscar el bastón. Amén, hermano. Cuando llegué, llego con la expectativa. Y la pastora se monta y no, digo, ¿y qué fue, cariño? ¿Qué era lo que estaba pasando? Ella es médico. Yo pensé que se había muerto alguien ahí, los familiares querían hacerle algo, y yo voy a defender a mi mujer a capa y espada. Cuando llego, que ella se monta, me dice, no, lo que pasa es que yo tengo el chequecito aquí, y andaba un ladrón rondando, y le avisaron a la pastora que ese tipo es ladrón, y ella entonces no quería salir sola para que no le quitaran el chequecito. Y digo, entonces ahí yo respiré, porque hasta ese momento la adrenalina mía estaba bastante alta. La gente del mundo, si nos ponemos a analizar, tiene un concepto de nosotros los cristianos de que sí ponemos la otra mejilla, porque si uno le dice algo, por ejemplo, algún aclarante, dice, pero mira, y esto no es cristiano. Ellos tienen un concepto de como que el cristiano tiene que darse pisotear, hacer todo, y que eso es lo que pasa. Oh, la hora, que este se me apagó. La hora. Ok. Samuel. Así que entonces, el creyente tiene 5 relaciones: Dios, el mundo, con uno mismo, con los creyentes, con los no creyentes. Con Dios la actitud es rendirnos. Con el mundo la actitud es estar separado. Conmigo mismo, cuando me autoevalúo, tengo que ser sobrio. La actitud hacia los hermanos, hacia los creyentes, es de servicio, servirle. Y con lo del mundo, nuestra actitud debe ser sobrenatural, haciendo lo que la carne no quiere, pagando el mal con el bien. No lo olvide, el verdadero discípulo está basado ¿en qué? En la gracia de Dios, no en el rendimiento. El verdadero discípulo es un discípulo relacional, es decir, se comunica con la gente y muestra a Cristo en sus relaciones con la gente. El verdadero discípulo lo muestra. La pastora siempre dice que tus hechos hablan más duro que las palabras. Lo que tú haces llega más a la gente que lo que tú dices. Por eso el verdadero discípulo es práctico. Yo recuerdo cuando en la iglesia le encantaba que trajeran predicadores para profetizarle a la gente y para hacer mucha bulla y para hablar duro.
¿Se acuerdan de eso? A los hermanos les encantaba eso. Pero entonces, recuerdo que incluso llegaron algunos a vivir aquí en Tamboril. Y los famosos profetas, que se supone que están pegados de Dios, deberían de ser más creyentes que uno, ¿verdad? Pues comenzaron a hacer lío aquí en Tamboril, a coger fiado a nombre de otro creyente, sin haber pedido ningún tipo de autorización, y a hacer cosas desastrosas, y a coger cuarto prestado y no pagarlo. ¿Alguien me escucha? Y nunca andan con la esposa, ¿verdad? Porque la mujer mía los domingos está aquí. Y ustedes le ven la cara cuando yo estoy predicando. A veces ella se mueca. A ver si es verdad lo que yo estoy diciendo. Porque cuando tú tienes tu esposa ahí en los bancos, los hermanos la ven. Pero un predicador puede venir a hacerle a uno pajaritos en el aire, sin que nadie lo atestigue. Esto no es cuestión de decirle a la gente y hacer bulla y hacer creer que tú eres. No es hacer que tú crees que eres. Tú tienes que ser un verdadero discípulo. Amén, hermano. Y eso de la profecía, hermano, eso es un don. Eso no es que la gente lo merezca. Eso es un don que Dios se lo da al que Él quiere. Pero eso no es porque tú eres más cristiano que nadie. No, eso es un don que Dios lo da por pura gracia. Igual que la prédica, que la enseñanza, que el pastorado. Todas esas cosas son dones que Dios la da. No es un mérito que tú tienes porque eres mejor que otro. Eso es un don de pura gracia. Y el verdadero discípulo, su vida tiene que ser medible. Cada día tenemos que ser mejor que el día pasado, que la semana pasada, que el mes pasado. No podemos estar tropezando nunca con la misma piedra. Tenemos que aprender a levantar los pies. Así que nuestro rendimiento en Cristo debe ser medible. Más fe, menos duda. Más entrega, más consagración. Seguimos, Samuel. ¿Cuál es el reto? ¿Qué es lo que es un reto? A ver, ¿quién me ayuda? Un reto es un desafío. Yo siempre decía, me voy a ir para Santiago a pie, de aquí. Pues un día Samuel y la pastora se fueron en la guaguita gris. ¿Qué pasa? Que el dinero mío estaba en la guagua. Y estaba Jonathan. Digo, Jonathan, tenemos que irnos a pie. Porque Samuel se fue con la pastora. Y el dinero está en la guagua. Yo no tengo dinero para pagar el pasaje. Y aunque yo conocía a muchísimos hermanos aquí, a mí nunca me ha gustado pedir. Nos fuimos a pie. Había que pararse en el camino. Me pegué varias veces de llave que encontré para beber agua. Y yo no sé cuántas horas duramos para llegar a la casa del barrio. Así que yo siempre decía que me iba a ir a pie y ese día tuve que irme a pie por necesidad, por necesidad. Eso fue para mí un gran reto y ¿qué otra cosa? Un tremendo desafío. Y todavía ir de Tamboril a Santiago es un verdadero desafío. Después yo llegué a salir con un grupo de jovencitos y llegábamos al elevado. Y en la caminata íbamos orando y cantando. Y los muchachos no le daban mente a eso. El que iba cansado era yo, pero los muchachos no se cansan. Divertidos iban ellos, orando y cantando. Y así llegamos hasta allá. Un reto, un desafío. ¿A qué Dios nos reta? ¿A qué Dios nos desafía? ¿Qué dice? No puede dar lo que no posee. Yo no le puedo ofrecer a ustedes lo que yo no tengo. No puedo decirle a ustedes que alcancen o que hagan lo que yo no hago. Así que el reto primero es que no podemos dar lo que no poseemos. Por lo tanto, debemos ser, ¿qué cosa?
Si yo quiero que Osvaldo sea un buen discípulo, yo primero tengo que ser un buen discípulo. Yo no le puedo exigir a él que sea un buen discípulo si yo todavía no he aceptado el reto. ¿Cuántos aceptan el reto? Todos hemos cambiado mucho, pero todavía falta más por cambiar. ¿Alguien acepta el reto? Tenemos cosas todavía que hay que cambiar, que el Señor tiene que cambiar en nosotros. Y el desafío es llegar a ser buenos discípulos nosotros para poder producir ¿qué? Si nosotros llegamos a ser buenos discípulos, ¿qué vamos a producir? Yo me atrevo a decir que Dios ha llevado la iglesia a este momento. Yo no creo en el diablo para nada. El diablo a mí me puede matar y yo todavía no creo en él. ¿Alguien me entiende? Yo creo que todo lo que sucede en mi vida, en tu vida, en la iglesia, todo es un propósito de Dios. ¿Y por qué Dios permite todas las cosas y nos ha puesto en esta posición? Para confrontarnos y hacer de nosotros ¿qué? Buenos discípulos. Si la iglesia tiene 200 buenos discípulos, la puede pastorear cualquiera. ¿Alguien me escucha? Pero 200 buenos ¿qué? Y esos discípulos, ¿quién los va a producir? Nosotros. El desafío es que nosotros dejemos que el Señor nos cambie, que seamos buenos discípulos y a su vez entonces podremos multiplicar. La multiplicación de la iglesia ha estado detenida, Dios esperando que nosotros podamos aceptar el desafío. Y una vez aceptemos el desafío, porque la Biblia dice claro, el crecimiento, ¿quién es que lo da? Apolo regó, hizo, el otro sembró, pero el crecimiento de la obra la da Dios. ¿O no es eso lo que dice la Escritura? Entonces Dios ha permitido todo lo que ustedes hayan visto que haya permitido para que la iglesia pueda hacer el discipulado que necesitamos y que los nuevos que Dios va a traer vean a discípulos aquí en la iglesia. Y ellos a su vez se conviertan en ¿qué? Miren, los vehículos antes tenían el guía mecánico. Bueno, muy fácil. Coja cualquier vehículo y no lo prenda. Trate de doblar las dos gomas para que usted vea con él apagado. Intente hacer eso. ¿Qué pasa? Si usted intenta doblar las dos gomas con el vehículo apagado, entonces, ¿qué pasa? El vehículo es difícil de guiar si no está encendido. Y los vehículos antes, aún estando encendidos, había que fajarse con el guía para hacer que doblara. Ahora un camión de eso, esa patana grandísima, la manejan mujeres. Cuando yo era muchacho, los hombres que manejaban patanas eran hombres fuertes. Usted no veía un hombrecito chiquito, flaquito, de que manejando una patana, porque había que enredarse con ese guía para usted poderlo hacerlo doblar. Pero ahora los guías son hidráulicos. Es decir, que hasta un niño puede doblar un guía sin problema. Una iglesia con discípulos hidráulicos, hasta Jeremías la pastorea. ¿Alguien entiende? Pero no solamente eso. De esta iglesia saldrán otra iglesia. Y algunos de ustedes serán pastores. Pero ¿qué tipo de iglesia ustedes van a formar? Iglesia con discípulos. Y esas iglesias van a crecer solas. Amén, hermano. Cuando usted, muchacho, lo desparasita, ya me metí en el tema que más me gusta.
Cuando tú, muchacho, te agarras y lo de parasita, ¿verdad? Antes, las abuelas de nosotros nos daban una base de té. ¿Ustedes se acuerdan de esos té? De apazote, había muchísimo. Y unos aceites también. Aceite de higuera, aceite de coco, la que yo qué. Ahora, ¿ustedes veían las clínicas llenas de tigueritos antes? No. ¿Usted sabe por qué me llevaron a mí al hospital? Porque me corté una vez. Una vez me corté en los pies, una vez me corté aquí en la nariz. Y otra vez la abuela mía, ¿cómo que se llama eso que se usa para la piel? Que es como rosado. Caladrid. Me dejaron con mi abuela y mi abuela me embicó el pote de Caladrid. Y yo quedé dormido, de que muerto, me cuentan, porque yo no me acuerdo de eso. Porque eso se unta en la piel y mi abuela me lo dio bebido. Hubo que llevarme también. Hubo que llevarme huyendo para allá, para la clínica, para el hospital. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando el niño se desparasita, antes las abuelas sabían cómo hacerlo, sin ser médico. Y el niño lo desparasita y usted lo pone a comer lo que tiene que comer, él crece y engorda solo. Pero cuando usted ve esos tigueritos con los brazos flaquitos, el traserito que ni se le ve, y dos canillitas, y el cacazo, y un barrigón, está lleno de parásitos. No importa lo que coma, eso no le aprovecha. Está desnutrido. Y está desnutrido no es porque no come, es que no come lo que tiene que comer. Porque si usted deja a un niño, nada más come dulce. Pero si usted lo pone a comer la comida que tiene que comer, ellos crecen solos. Una iglesia llena de discípulos es una iglesia que solamente hay que servirle la comida. ¿Cuál es la comida? La palabra de Dios. Y después que usted le da la comida, que es la palabra de Dios, la iglesia crece sola. ¿Alguien me entiende, hermano? ¿Cuál es el desafío? Tenemos que llegar a ser lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Samuel. Para eso Dios tiene que trabajar con nosotros. ¿Cómo? Dios tiene que entrar la mano en lo más profundo de nuestro corazón. Dios tiene que hacer que su palabra llegue. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que ella penetra tan profundo que llega hasta ¿dónde? Hasta los tuétanos. Hay que dejar que esa palabra de Dios llegue. Y cuando Dios trabaje poderosamente y profundamente, y nosotros seamos ministrados por Dios y su palabra, entonces estaremos en condiciones de que Él nos use a nosotros de manera poderosa. Para poder ser poderoso en la palabra de Dios, tenemos que dejar que la palabra de Dios primero nos ministre a nosotros. Si no, dale para atrás, Samuel, que yo creo que le falta algo a ellos. Ahí. Profundamente, arriba es profundamente. Y abajo es poderosamente. Arriba es profundo, profundamente, abajo es poderosamente. Ya sí, Samuel. Compromiso de liderazgo. Compromiso de liderazgo. Leanlo primero. Lean lo que dice ahí. No, leanlo sin voz alta. Leanlo lo que dice. Mírenlo y léanlo. Y rellenen. Pongan las palabras que les faltan. Dale a la siguiente, Samuel, para yo ver algo. Ok, devuélvete. Bien. Ahora sí, ya ustedes saben lo que dice ahí, ¿verdad? ¿Cuántos están dispuestos a hacer ese compromiso? Pongámonos de pie.
y vamos a leerlo y vamos a hacer ese compromiso. ¿Cuál es el compromiso de los líderes de esta iglesia? Conmigo. Me comprometo a comenzar a ser discípulo de Jesús antes de convertirme en un líder para Jesús. Se pueden sentar. ¿Y qué vamos a hacer con los que son líderes? Quitarnos los rangos. Amén, hermano. Quitarnos los rangos. Y humillarnos delante del Señor y venir para ser primero ¿qué? Un buen discípulo. Un buen discípulo que después será un gran líder. Así que si tenemos el título de líder, nos quitamos los rangos y nos inscribimos. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Dice que Él se despojó a sí mismo y se hizo y se humilló hasta lo máximo y hasta lo sumo. Y por cuanto hizo eso y no tuvo en cuenta que era igual a Dios, entonces Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Alguien lo puede bendecir? Yo recuerdo que cuando yo me convertí, una tía mía dijo, él le va a dar el dinero al pastor, delante de mi mamá, que es su hermana. Y mi mamá, que no es fácil, yo creo que yo salí a ella, le respondió, y el hijo tuyo se lo va a dar a Bermúdez. No, mi mamá no era fácil. No, le devolvió de una vez. Yo le voy a dar el dinero mío al pastor, según mi tía, y el hijo de ella, y es así mismo ha sido. Él vive bebiendo. Y él no tiene absolutamente nada que yo tenga que envidiar. ¿Alguien me entiende? Entonces necesitamos, por eso hay que quitarse los rangos. Por eso hay que no pensar que somos jefes o líderes de la iglesia, sino pensar que tenemos que estar a los pies de Jesús. Amén, hermano. Y que Él nos ayude. Acuérdense que los discípulos eran grandes, adultos, y le dijeron al Señor, enséñanos a orar. ¿No sabían orar? Sí, habían orado por años, pero quería que Jesús lo enseñara. Esa es la actitud que hay que tener. Señor, enséñame. Enséñame a tratar a la gente. Enséñame a responderle a la gente. Enséñame a ser como tú. Que cuando yo hable con la gente, ellos te vean a ti y no a mí. Y cuando nosotros nos humillamos, ¿qué hace Dios? Al que se humilla, lo exalta y lo pone en alto. Yo le voy a recordar ese día que estuve en el Banco Popular y llegó un ferretero a quien yo le compré cuando estaba haciendo la casa del barrio. Y le dicen el judío de tan malo que es el ferretero ese. Y él viene en una filita donde nada más hay 3, dice empresarial. Y yo estoy en una fila que parece una culebra. De dar la vuelta al banco, sale para afuera, eso es una culebra así. Y yo digo, y el judío este se va a ir primero que yo. Tipo tan malo como ese. Pero nada, yo estoy ahí tranquilo. Vocean, Freddy Peña. ¿Quién que me está llamando? Y vuelvo y vocean, Freddy Peña. Y yo estoy chequeando a ver si hay un Freddy Peña a quien lo están llamando. En los bancos, cuando tú depositabas, yo no sé si todavía se brega con cheque, pero antes cuando tú depositabas el cheque lo revisaban, si tenía fondo, y después te llamaban para... Pero yo no he depositado ningún cheque, yo estoy ahí parado, como una vela, esperando una fila que iba a durar 1 hora y pico. Cuando de repente dicen de nuevo, Freddy Peña, y yo cojo para allá, para la caja, y llego a la caja, me dice la cajera, Dios le bendiga, pastor. Amén, hermano.
La cajera es una hermana de una iglesia donde me acostumbran a invitar para que yo vaya a predicar. Óigame, yo le di la gloria a Dios. Yo quería vocear ahí. Porque tú sabes lo que es sacarte de a ti de una fila larguísima, de hora y media más o menos, y llamarte. Y me fui primero que el ferretero. Sí, me fui primero que él. Entonces, ese día yo andaba en un solo pie. Porque cuando Dios se quiere glorificar, no hay nadie que impida que se glorifique. Cuando te humilla delante de Dios, ¿qué hace Dios? Te exalta. Así que hagamos eso. ¿Qué me queda? ¿Qué hora es? Ok. La pregunta número 3, solamente la voy a leer, las preguntas. Ustedes se supone que la tienen hecha ahí. ¿Con qué relaciones y respuestas tienen más dificultades? Recuérdense que las relaciones se refiere a las 5. Dios, el mundo, tú mismo, los creyentes y los no creyentes. ¿Con cuál de esas 5 relaciones tú tienes mayor dificultad? La número 4 dice, identifica algunas áreas en las que las personas que liderean por ser cristianos y vivir como cristianos, ¿qué le impide alcanzar la verdadera espiritualidad? Y finalmente dice, solo el 14% de los pastores dice que son muy efectivos para ser discípulos. ¿A qué crees que se debe? ¿Eres tú uno de ellos? ¿Qué primer paso puede dar para ser discípulo conforme a Romanos 12 en tu iglesia? ¿Cuál es el primer paso para ser discípulo? Uno mismo, someterse a Dios para que Dios haga de uno un buen discípulo. Ahí están las preguntas. Con esto hemos concluido la primera lección de ese manual que ustedes tienen ahí, que vamos a continuar. Preguntas, reacción, comentario.